La aurora apenas comenzaba a teñir el cielo sobre la ciudad cuando Esma, con su bolso al hombro y pasos apresurados, se encaminaba hacia otro día de trabajo como limpiadora. La monotonía de su rutina la envolvía, pero en su interior sentía que aquel día guardaba un giro inesperado, que cambiaría su destino para siempre. Al girar en una calle desierta y apenas iluminada, un destello inusual captó su atención, haciendo que su corazón latiera con fuerza y su respiración se acelerara. A medida que se acercaba, con la precaución que la situación requería, descubrió a un hombre tendido en el pavimento, su cuerpo inerte reflejando la crudeza de una brutal agresión. La sangre empapaba su cabello oscuro, creando un contraste alarmante contra la piel pálida, y una fractura evidente cruzaba su frente, dejando entrever la gravedad de sus heridas. La escena, impregnada de un aire de violencia y desesperación, la dejó atónita por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Con manos temblorosas y un nudo en la garganta, Esma sacó su celular y marcó al servicio de emergencia. «Por favor, vengan rápido. Hay un hombre gravemente herido aquí», rogó. Su voz, cargada de una urgencia palpable que no podía disimular. Mientras aguardaba, su mente se llenó de preguntas y temores, pero no se atrevió a dejar el lado del desconocido, temiendo que sin su presencia, él se hundiera aún más en la oscuridad que lo rodeaba. Las sirenas comenzaron a resonar en la distancia, un sonido que se fue intensificando hasta que la ambulancia apareció, irrumpiendo en la tranquilidad de la mañana. Los paramédicos, con movimientos precisos y veloces, evaluaron la situación y prepararon al hombre para trasladarlo al hospital más cercano. Esma, impulsada por una compasión inesperada y un deseo ferviente de ayudar, decidió acompañar al herido. Sus pasos, reflejando una determinación que ni ella misma sabía que poseía. En el hospital, mientras el hombre era llevado de inmediato a la sala de emergencias, Esma proporcionó a los médicos la poca información que tenía, tratando de mantener la calma, a pesar de la creciente ansiedad. «Lo encontré así. No sé qué le pasó», explicó, con la voz entrecortada por la preocupación y la adrenalina. Los médicos, concentrados en su labor, empujaron la camilla por el pasillo, asegurando a Esma que harían todo lo posible por salvarlo. «Haremos todo lo posible», dijo uno de ellos, antes de desaparecer tras las puertas de la UCI, dejando a Esma en el pasillo. Esma se quedó en el hospital, sentada en una silla dura en la sala de espera. Sus pensamientos vagaban por la fragilidad de la vida. El tiempo parecía detenerse. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio insistente de la incertidumbre. Finalmente, un médico se acercó con expresión seria y cautelosa. «Está estabilizado, pero en estado crítico. Está en coma. Lo monitorizaremos de cerca», dijo el médico. Sus palabras cuidadosas pero cargadas de gravedad. Esma asintió lentamente. Una sensación de responsabilidad desconocida brotando en su interior hacia ese hombre al que no conocía. Decidió que seguiría visitándolo. Un compromiso silencioso hacia alguien que desesperadamente necesitaba a un amigo, aunque él no fuera consciente de su presencia. Con esta resolución, Esma salió del hospital al amanecer, el cielo empezando a iluminarse con tonos de rosa y naranja. Un nuevo día comenzaba, no solo para el hombre desconocido, sino también para ella. Mientras caminaba por las calles tranquilas, su mente no dejaba de repasar los eventos recientes, y una determinación silenciosa se afirmaba en su corazón. Durante el año siguiente, el hospital se convirtió en un lugar habitual para Esma. Día tras día,
Visitaba al hombre desconocido, a quien comenzó a llamar cariñosamente Colón. Cada visita se transformó en un ritual personal. Después de largas horas de trabajo, Esma pasaba por el hospital, a veces con pequeñas flores silvestres en las manos, otras veces solo con la esperanza de ver algún signo de mejoría. La habitación de Colón, bañada por la suave luz de la tarde o el pálido resplandor de la luna, según la hora de su visita, se convirtió en un refugio de silencio y reflexión para Esma. Le hablaba sobre su día, compartiendo las pequeñas alegrías y las frustraciones cotidianas, esperando que, de alguna manera, sus palabras llegaran a él, en su estado de inconsciencia. Hoy el cielo estaba tan claro. Colón, te habría encantado verlo, murmuraba, ajustando la manta sobre él o acariciando su cabello con ternura. Los enfermeros, testigos silenciosos de una dedicación inquebrantable, observaban a Esma con una mezcla de admiración y tristeza. Habían atendido a innumerables pacientes en coma, pero rara vez habían visto a alguien recibir visitas tan constantes y llenas de cariño. La presencia de Esma, firme y serena, parecía inmutable frente a las miradas curiosas y compasivas. Ignorando todo lo que la rodeaba, ella se aferraba a la esperanza de que su voz pudiera atravesar el velo de inconsciencia que envolvía a Colón. Meses transcurrieron y Esma, en su rutina diaria de visitas, empezó a sentir una conexión más profunda con el hombre silencioso ante ella. Cada historia que compartía, cada palabra susurrada al aire, le dibujaban en la mente una imagen de Colón, una sonrisa cálida, una voz reconfortante, una presencia que se volvió tan familiar y querida como cualquier amigo de toda la vida. En su imaginación, él respondía a sus relatos, y esas respuestas inventadas la hacían sonreír y le daban fuerzas para continuar. El doctor Antonio, encargado del caso de Colón, actualizaba a Esma periódicamente sobre su estado. Las noticias, sin embargo, no traían la esperada mejora. La condición de Colón permanecía estable pero crítica. «Eres un gran apoyo para él, Esma», comentó en una ocasión el doctor, sus ojos reflejando tanto respeto como compasión. «Muchas personas pierden la esperanza. Pero, tú, te mantienes firme. Eres su faro en la oscuridad». Las palabras del doctor resonaban en el corazón de Esma, fortaleciendo su resolución de no abandonar a Colón. Cuando el año llegaba a su fin, en una noche gélida y silenciosa, Esma se encontraba junto a la cama de Colón, su mano entrelazada con la de él. Con voz suave y temblorosa, como un susurro al viento, expresó su deseo más profundo. «Por favor, no te rindas, Colón. Estoy aquí contigo». El apretón suave de su mano era un lazo invisible de fortaleza compartida, una promesa de que no estaría solo en su lucha. El día de su cumpleaños, Esma despertó con un sentimiento de ligereza en el corazón, una nueva esperanza que flotaba en el aire. Se preparó para su jornada laboral con un ánimo renovado, decidida a celebrar con un pequeño pastel. Un gesto simple pero significativo. La mañana transcurrió sin incidentes significativos, pero fue al caer la tarde, mientras Esma limpiaba una de las oficinas, cuando su celular comenzó a sonar insistentemente. Al ver el número del hospital en la pantalla, su corazón empezó a latir desbocado. Con manos temblorosas, contestó la llamada, una mezcla de miedo y esperanza cruzando por su mente. «Esma, soy el doctor Antonio. Tengo noticias sobre Colón. Ha despertado». Las palabras del médico cayeron sobre ella como un relámpago en medio de un cielo despejado. Esma sintió que sus piernas se debilitaban y se apoyó en el escritorio más cercano. «¿De verdad ha despertado?», logró preguntar,
su voz apenas un susurro, llena de incredulidad y emoción contenida. Sí, ha despertado, pero está muy confundido y desorientado. Está preguntando por ti. ¿Puedes venir? El doctor Antonio sonaba cauteloso, pero con una chispa de esperanza en su tono. Sin dudarlo ni un segundo, Esma agradeció rápidamente y colgó, saliendo del trabajo temprano por primera vez en muchos años. Sus pies parecían apenas tocar el suelo mientras corría hacia el hospital. Su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Una mezcla de alegría, ansiedad y un poco de miedo llenando cada paso. Al llegar, se dirigió directamente a la habitación de Colón. Al entrar, lo vio sentado en la cama, mirando a su alrededor con una expresión de profunda confusión. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un instante, pareció reconocerla. O tal vez era solo el reflejo de la esperanza de Esma. Colón, llamó Esma suavemente mientras se acercaba a él, su voz temblorosa. Él giró la cabeza hacia ella, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quién es Colón? Su voz era débil y llena de incertidumbre, como si buscara un ancla en medio de un mar de confusión. «Eres tú», respondió Esma tomándole la mano con ternura. «Te llamé Colón. Soy Esma, tu amiga». Colón miró sus manos entrelazadas y luego a Esma, sus ojos llenos de preguntas, intentando juntar los fragmentos de una memoria rota. «No. No te recuerdo. No recuerdo nada», dijo Colón con una mezcla de desesperación y confusión en sus ojos. «Está bien», respondió Esma, apretando su mano con más fuerza y ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «No necesitas recordar ahora. Estoy aquí contigo, y eso es lo que importa. Vamos a descubrirlo juntos». A medida que el peso de la situación se asentaba, Colón parecía calmarse un poco, reconfortado por la presencia firme y serena de Esma. Ella se sentó a su lado, decidida a ayudarlo a enfrentar lo que viniera. En su cumpleaños, Esma recibió un regalo que nunca esperó. La oportunidad de reconstruir la vida de alguien que, sin saberlo, ya se había convertido en una parte esencial de la suya. Los días siguientes al despertar de Colón fueron un torbellino de descubrimientos y reconexiones. El hospital se convirtió en un mundo nuevo y desafiante para Colón, lleno de corredores que él debía navegar con la ayuda constante de Esma. Aunque los médicos confirmaron que su amnesia podría ser prolongada o incluso permanente, Esma permaneció a su lado, guiándolo a través de los nebulosos pasillos de su mente, donde los recuerdos deberían haber estado. Colón aceptó el nombre que Esma le dio, aunque cada repetición del mismo parecía un eco en una habitación vacía, esperando ser llenada con significados e historias. A veces, Colón murmuraba su nombre, probándolo en sus labios, tratando de hacer que encajara en alguna parte de su identidad. Esma se convirtió en la constante en su vida de incertidumbre. Ella llevaba fotos de lugares y cosas, narrando pequeñas historias y eventos cotidianos, con la esperanza de que algo pudiera encender una chispa de recuerdo en Colón. Sin embargo, más que intentar traer el pasado de vuelta, Esma se enfocaba en ayudarlo a adaptarse al presente. «Este es el parque donde corro algunas mañanas», explicaba Esma, mostrándole una fotografía de un camino bordeado de árboles frondosos. «Y aquí está el mercado donde compro frutas los sábados. Tal vez podamos ir juntos algún día», dijo Esma, sosteniendo una fotografía del colorido mercado lleno de vida y energía. Colón observaba cada imagen con atención, como si intentara capturar todos los detalles y almacenarlos en su mente. Con cada nueva historia que Esma compartía, una sonrisa se formaba en su rostro.
agradecido por la generosidad de Esma al compartir su vida con él. «Eres mi guía», dijo un día, su voz llena de sinceridad. «Mi Esma». Con el paso de los días, mientras su salud mejoraba y se acercaba el momento de ser dado de alta, Colón se volvía cada vez más dependiente de la compañía de Esma. Ella no solo era su ancla en el presente, sino también una ventana a lo que su vida podría ser. Por su parte, Esma se sentía feliz de ser ese puente para él, sintiéndose cada vez más unida a este hombre que había entrado en su vida por casualidad, pero que ahora parecía destinado a formar una parte esencial de ella. Finalmente, llegó el día de su alta. Colón estaba visiblemente nervioso, pero Esma le sostuvo la mano con firmeza y seguridad. «Vamos juntos en esto», le prometió, mientras salían del hospital hacia la luz de un nuevo día. «Tu nueva vida comienza ahora, y estaré contigo en cada paso». Así, paso a paso, Colón comenzó a aprender sobre su nueva vida. Cada momento junto a Esma era una lección sobre cómo reconstruir una existencia que había sido olvidada, pero que ahora se renovaba con promesas y posibilidades. La salida del hospital marcó el inicio de una nueva etapa, tanto para él como para Esma. Mientras se dirigían a la casa de Esma, donde él se quedaría temporalmente, el cómodo silencio entre ellos se llenaba de conversaciones sobre expectativas y nuevos comienzos. Colón observaba atentamente las calles y los edificios que pasaban, tratando de conectarse con un mundo que aún le parecía un poco extraño. La casa de Esma era pequeña y acogedora, cada rincón lleno de objetos que narraban historias de una vida que ella había construido con esfuerzo y dedicación. Cada objeto tenía su propio lugar y significado. Y ahora, esos objetos también formarían parte del mundo de Colón. Esma le mostró pacientemente dónde iban las cosas, explicando las pequeñas rutinas y hábitos que había desarrollado con el tiempo. Le habló de la vieja cafetera que a veces se negaba a funcionar sin razón aparente, y de cómo le encantaba dejar las ventanas abiertas los sábados por la mañana para dejar entrar el aire fresco. En los días que siguieron, Colón se fue adaptando lentamente a su nueva vida. La mezcla de admiración y gratitud en sus ojos era evidente. Esma lo presentó a sus amigos cercanos, lo llevó a sus lugares favoritos en la ciudad, y juntos disfrutaron de las pequeñas alegrías cotidianas que antes él no había conocido. Pronto, Colón empezó a forjar sus propios lazos, estableciendo una nueva rutina que incluía caminatas matutinas por el barrio y visitas al mercado local, donde los vendedores ya lo saludaban por su nombre, haciéndolo sentir parte de la comunidad. La relación entre Esma y Colón se profundizaba cada día. En las noches tranquilas, compartían cenas caseras, donde Colón escuchaba con fascinación las historias que Esma contaba sobre su infancia y sus sueños. Cada relato era una ventana a la vida de Esma, una vida llena de experiencias y aspiraciones que ahora compartía con él. A cambio, Colón intentaba desenterrar los fragmentos de memoria que de vez en cuando emergían de las sombras de su mente. Aunque esos momentos fueran raros y, a menudo confusos, con el paso del tiempo, Colón comenzó a sentirse menos como un extraño en su propia vida. A pesar de las pérdidas que había sufrido, sentía que había ganado algo inesperado y valioso. Una nueva perspectiva. Una nueva vida. Esma no solo era su salvadora, sino que se estaba convirtiendo en su compañera más cercana. Una presencia constante y reconfortante que él no podía imaginar perder. La dependencia mutua que crecía entre ellos no era solo emocional, sino también práctica. Esma ayudaba a Colón a entender y conectarse con el mundo.
cada día enseñándole algo nuevo y mostrándole las maravillas de la vida cotidiana. Mientras tanto, Colón traía una nueva energía y perspectiva a la vida de Esma, llenando un espacio que ella no sabía que estaba vacío. La conexión entre ellos se profundizaba con cada momento compartido. Una tarde tranquila, mientras se relajaban en el pequeño jardín de Esma, rodeados por el susurro de las hojas y el canto suave de los pájaros, Colón decidió expresar su deseo más profundo. No puedo pensar en un lugar que llamaría más hogar que este. Contigo, confesó, sus ojos reflejando una sinceridad vulnerable mientras miraba a Esma. Esma sonrió, su corazón llenándose de una mezcla compleja, de felicidad y responsabilidad. Me encantaría eso, Colón, respondió, tomando su mano con ternura. Me has hecho ver mi propia vida de una manera nueva. No podría pedir un mejor comienzo para esta nueva etapa. Bajo el cielo, que lentamente se transformaba de los colores vivos del atardecer a las sombras suaves del crepúsculo, Colón y Esma sellaron un nuevo capítulo en sus vidas. No solo estaban sobreviviendo al pasado, sino que juntos estaban creando un futuro lleno de promesas y esperanza. A medida que Colón se establecía en esta nueva vida con Esma, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de él. Aunque la gratitud por su nueva vida y el amor por Esma eran innegables, Colón sabía que necesitaba encontrar su propio camino. Algo que le diera un sentido de identidad y propósito. Una tarde, mientras compartían un café en la acogedora cocina, Colón decidió expresar sus preocupaciones a Esma. Me siento muy agradecido por todo lo que has hecho por mí, comenzó, vacilante. Pero también siento que necesito hacer algo, contribuir de alguna forma. Esma, siempre atenta, lo escuchaba con una mezcla de comprensión y preocupación en sus ojos. Entiendo, Colón. Todos necesitamos sentir que estamos haciendo algo valioso con nuestras vidas. Quizás sea hora de pensar en conseguir un trabajo. Colón asintió lentamente, la idea resonando profundamente en sus pensamientos. No quería ser solo un sobreviviente en esta nueva vida. Anhelaba ser un participante activo, alguien que contribuyera y se sintiera útil. Esma, después de meditar un momento, sugirió. Duardo, un amigo de la familia, es electricista. Siempre necesita ayuda y podría enseñarte el oficio. ¿Qué te parece intentarlo? La idea de trabajar con las manos, de aprender una habilidad tangible y práctica, capturó inmediatamente la atención de Colón. Suena perfecto, respondió, con un brillo de entusiasmo en los ojos que hacía tiempo no mostraba. En los días siguientes, Esma se encargó de organizar una reunión con Duardo. El electricista, un hombre robusto y de carácter afable, recibió a Colón con una calidez inesperada. Esma me ha hablado mucho sobre ti, dijo Duardo con una amplia sonrisa. Estoy más que feliz de enseñarte lo que sé. La electricidad es un buen campo, siempre necesario, y es algo de lo que puedes estar orgulloso. Colón comenzó a trabajar con Duardo la semana siguiente. Los días eran largos y físicamente exigentes, pero cada tarea y cada lección eran absorbidas por él con avidez. Cada cable que conectaba, cada problema eléctrico que ayudaba a resolver, añadía una pieza más al rompecabezas de su nueva vida. Este trabajo le daba un sentido de realización y propósito que había estado ausente durante tanto tiempo. Esma, observando los cambios en Colón, sentía su corazón ligero y lleno de alegría. Ver cómo crecía su confianza y su independencia día tras día la llenaba de satisfacción. Pareces más feliz, comentó una noche, mientras él le describía con entusiasmo cómo había resuelto un problema eléctrico complicado ese día.
Colón sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de Esma. Lo estoy, admitió, con una sinceridad que iluminaba su rostro. Siento que finalmente estoy empezando a construir algo propio. Algo que realmente importa. Esta nueva etapa no solo elevó la autoestima de Colón, sino que también profundizó el vínculo que compartía con Esma. Ahora eran compañeros no solo en su vida personal, sino también en el orgullo de los logros diarios de Colón. Cada pequeño éxito era un testimonio de su resiliencia y determinación. Colón se sentía cada vez más cómodo en su nuevo trabajo. Aprendía rápidamente bajo la tutela de Eduardo, ganando habilidades y confianza con cada día que pasaba. Fue durante un proyecto en una casa grande e imponente, propiedad de una pareja adinerada, que Colón experimentó un momento que lo cambiaría todo. La casa estaba situada en un barrio elegante, rodeada de jardines bien cuidados y una fachada que exudaba lujo e historia. Colón y Eduardo fueron contratados para realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico de la residencia, lo que requería acceso a casi todas las partes de la casa. En el segundo día de trabajo, mientras Colón caminaba por el pasillo principal, una inexplicable ola de familiaridad lo envolvió. Era una sensación extraña, como si un eco de una memoria olvidada resonara en su mente. Se detuvo y cerró los ojos por un momento, intentando comprender lo que estaba sintiendo. Al abrirlos de nuevo, su mirada fue atraída por una serie de fotografías colgadas en la pared. Con pasos lentos y cautelosos, Colón se acercó para examinar cada una de las fotos. Había una en particular que capturó su atención. Era una fotografía en blanco y negro que mostraba a un hombre con una sonrisa cálida y confiada. Algo en él, tal vez el ángulo de su rostro o la expresión en sus ojos, hizo que el corazón de Colón comenzara a latir más rápido. El rostro del hombre en la fotografía parecía extrañamente familiar, como si perteneciera a una parte de su vida que no podía recordar. Se quedó allí, mirando la foto, perdido en un mar de pensamientos confusos, hasta que Eduardo lo encontró. ¿Estás bien, Colón?, preguntó Eduardo, notando la mirada fija de su aprendiz. Colón señaló la fotografía, su voz cargada de incertidumbre. Este hombre, siento, como si lo conociera, como si hubiera alguna conexión, murmuró, luchando por comprender la oleada de emociones que la imagen despertaba en él. Eduardo examinó la foto, frunciendo el ceño ligeramente. Luego encogió los hombros, tratando de ofrecer una explicación lógica. Puede ser solo tu imaginación. O tal vez se parece a alguien que conociste antes de... Ya sabes. Trató de explicar, refiriéndose a la amnesia de Colón. Pero Colón no estaba convencido. Había algo más. Algo profundo y casi tangible que esa imagen evocaba en su interior. Pidió a Eduardo que continuara con el trabajo mientras él investigaba un poco más. Con el permiso de los propietarios, que no estaban en casa ese día, Colón pasó el resto de la tarde explorando la mansión, con la esperanza de encontrar alguna pista que aclarara sus sentimientos. Su búsqueda lo llevó a un pequeño despacho, donde más fotografías estaban expuestas. Algunas mostraban al mismo hombre junto a una mujer elegante y sonriente. La sensación de familiaridad se intensificó, y Colón sintió una oleada de emociones mezcladas. Nostalgia, tristeza y un creciente sentido de descubrimiento. A medida que el día avanzaba, Colón se sumergía más en su investigación. Cada nueva foto una pieza más en el rompecabezas de su identidad perdida. Al final del día, estaba más confundido que nunca, pero también más decidido. Sabía que de alguna manera
Estas imágenes estaban conectadas con el misterio de su propia vida. Después del extraño episodio en la mansión, Colón se sentía impulsado a desentrañar el misterio que tanto lo perturbaba. Al día siguiente, con una expresión de resolución en su rostro, compartió su inquietud con Duardo. «Necesito entender quién es este hombre, y por qué siento que lo conozco», dijo, su voz firme pero llena de ansiedad. Duardo, que había comenzado a notar la creciente ansiedad de su aprendiz, escuchó atentamente. «Y, Duardo, necesito saber quién es este hombre en la foto. Algo me dice que es importante para mí», dijo Colón, la urgencia clara en su voz, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y determinación. Duardo, viendo la seriedad en el rostro de Colón, decidió ayudar sin dudarlo. «Vamos a preguntarle al cuidador de la mansión. Tal vez pueda decirnos algo más». Juntos, buscaron al cuidador, que estaba trabajando en los fondos de la propiedad, arreglando algunas plantas en el jardín. Con la fotografía en mano, Colón se la mostró al cuidador, quien pareció sorprendido al ver la imagen. «Oh, sí, conozco a este hombre. Es el señor Clodoveo González, el antiguo dueño de esta casa», reveló el cuidador, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Colón sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Su mente giraba en un torbellino de emociones. «Clodoveo González. Soy yo», murmuró para sí mismo, la confusión y el shock mezclándose dentro de él, sintiendo que el mundo, a su alrededor, se tambaleaba. El cuidador, notando la conmoción en Colón, frunció el ceño con preocupación. «¿Estás bien, señor?» «Sí. Él era el dueño hasta que desapareció misteriosamente hace algunos años. Dicen que murió. Encontraron su auto quemado». Las palabras del cuidador desencadenaron una avalancha de imágenes en la mente de Colón. Flashbacks de una vida que no recordaba claramente comenzaron a surgir en su mente. Risas, en una cena, con amigos, paseos tranquilos por esos mismos jardines, momentos de ternura con una mujer cuyo rostro le era tan familiar y querido. Cada fragmento era como una pieza de un rompecabezas, formando lentamente una imagen más amplia y clara. Conmocionado y abrumado por las revelaciones, Colón le pidió a Duardo que volvieran temprano. «Necesito pensar», explicó, tratando de mantener la compostura mientras sentía que el peso de la verdad empezaba a caer sobre él. En casa, Colón compartió todo con Esma, quien escuchaba con una mezcla de miedo y fascinación. Sus ojos se agrandaron mientras Colón le narraba lo que había descubierto, cada palabra impregnada de incredulidad y asombro. «Entonces, ¿crees que podría ser Clodoveo González? ¿Tenías otra vida aquí antes del accidente?», preguntó Esma, tratando de asimilar la magnitud de la situación. Colón simplemente asintió, sintiendo una conexión cada vez más fuerte con el nombre de Clodoveo González. «Necesito descubrir más, Esma. Necesito saber quién era yo y qué me sucedió», dijo con una determinación palpable. En los días siguientes, Colón se dedicó con fervor a investigar su posible identidad pasada. Pasó largas horas en la biblioteca local, escudriñando viejos periódicos y archivos en busca de cualquier mención de Clodoveo González. También conversó con personas mayores del vecindario, quienes tenían recuerdos vagos pero significativos del carismático empresario. Cada fragmento de información que obtenía confirmaba sus sospechas. La imagen de su vida anterior se volvía más clara, pero con cada revelación también llegaba la angustia de no saber cómo este descubrimiento afectaría la nueva vida que estaba comenzando a construir con Esma. Por el momento,
decidió guardar esas preocupaciones para sí mismo, concentrándose en armar el rompecabezas de su pasado, pieza por pieza. A medida que Colón, ahora consciente de ser Clodoveo González, empezaba a reunir los fragmentos de su antigua vida, emergían memorias dolorosas a la superficie. Un día en particular se volvió vívido en su mente, marcando el punto de inflexión que lo había llevado a través del coma y al olvido. Clodoveo recordaba claramente aquella tarde soleada. Había decidido volver a casa temprano para sorprender a su esposa con una celebración especial por su aniversario de bodas. El día estaba radiante, y él se sentía lleno de júbilo, ansioso por pasar la tarde en compañía de la mujer que amaba. Sin embargo, al entrar silenciosamente en su casa, guiado por la anticipación de un encuentro amoroso, los sonidos amortiguados provenientes del dormitorio principal alteraron abruptamente el curso de sus sentimientos. Impulsado por una combinación de confusión y una creciente sensación de terror, Clodoveo se dirigió al dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver a su esposa, Carlita, en los brazos de otro hombre. El impacto de la traición atravesó su corazón como una hoja afilada. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y enfrentó a ambos en un arranque de ira incontrolable. La escena que se desarrolló ante sus ojos era desgarradora. Los gritos llenaron la habitación. Las palabras se lanzaron como cuchillos. Y en medio del caos, un golpe violento impactó su cabeza, lanzándolo al suelo. La oscuridad lo envolvió, llevándolo a un vacío profundo. Ahora, mientras los recuerdos de esa traición y violencia regresaban a su mente, Clodoveo sentía una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que no podía dejar esos eventos sin resolver. La búsqueda de justicia se convirtió en su prioridad, no solo para él mismo, sino para restaurar el orden en su vida destrozada. Determinado, Clodoveo comenzó a trazar un plan para enfrentar su pasado. Primero, se dedicó a buscar más pruebas de su vida anterior. Pasó incontables horas revisando documentos antiguos, cartas y fotos que había encontrado en su antigua casa. Habló con conocidos que lo recordaban como Clodoveo González, reconstruyendo poco a poco la imagen de su historia. Cada pieza del rompecabezas lo acercaba más a la verdad, dándole la fortaleza necesaria para confrontar a los que le habían traicionado. Después de varias semanas de investigación y preparación meticulosa, decidió que era el momento de actuar. Clodoveo contactó a un abogado para discutir sus opciones legales, y planeó un encuentro con Carlita y el hombre que había descubierto que era su chofer, Cedro, el amante de su esposa. Con el apoyo incondicional de Esma, que lo animaba a buscar la verdad sin importar lo dolorosa que fuera, Clodoveo organizó una reunión bajo el pretexto de discutir un asunto importante. Sabía que enfrentar a Carlita y Cedro sería extremadamente difícil, pero era necesario para cerrar este turbulento capítulo de su vida y poder avanzar. La noche antes del enfrentamiento, Clodoveo apenas durmió, reviviendo cada detalle de esa traición. Los recuerdos amargos se arremolinaban en su mente, cada uno más vívido que el anterior. Pero al amanecer se sentía más determinado que nunca. Con Esma a su lado, se dirigió al encuentro que esperaba ser el primer paso para retomar su vida y su identidad. La determinación de Clodoveo para enfrentar su pasado y buscar justicia crecía cada día que pasaba. Sabía que la batalla no sería fácil, pero estaba resuelto a exponer las mentiras y traiciones de Arnau y Cedro. La primera etapa de su plan involucraba reunir pruebas concretas de sus acciones, algo que comenzó haciendo un meticuloso recuento de los eventos que llevaron a su ataque,
y posterior desaparición. Clodoveo pasó días revisando registros financieros, mensajes y correos electrónicos que había logrado recuperar con la ayuda de un investigador privado. Cada pieza de información era crucial, y él armaba cuidadosamente un caso sólido para presentar a las autoridades. Los documentos antiguos, las transacciones sospechosas y los mensajes comprometidos empezaban a formar un patrón claro de engaño y corrupción. Paralelamente, Clodoveo se preparaba para el enfrentamiento personal con Arnau y Cedro, ensayando lo que diría y cómo reaccionaría a las posibles defensas de ellos. En sus noches solitarias, practicaba frente al espejo, imaginando cada posible giro de la conversación. Sabía que debía mantenerse firme y no dejarse llevar por las emociones si quería salir victorioso. En medio de estos preparativos, Clodoveo sintió que era crucial reconectarse con sus raíces familiares. Decidió visitar a sus padres, quienes creían haber perdido a su hijo en un trágico accidente años atrás. El viaje a la casa de sus padres estuvo lleno de ansiedad y esperanza. ¿Cómo reaccionarían al verlo de nuevo, después de tanto tiempo? El reencuentro fue emocionante y cargado de lágrimas. Sus padres, inicialmente incrédulos, se abrazaron a Clodoveo como si temieran que desapareciera de nuevo. Clodoveo reveló toda la verdad sobre su identidad y lo que realmente sucedió en esa fatídica noche. Les contó sobre la traición, el golpe que lo llevó al coma y su arduo camino de recuperación. Sus padres, aunque inicialmente impactados y confusos, lo recibieron con amor y apoyo incondicionales. Escucharon atentamente mientras Clodoveo compartía cada detalle doloroso, desde la traición hasta su largo periodo de recuperación. La fuerza que obtuvo de su familia renovada le dio aún más valor para seguir adelante con su plan de justicia. Con el apoyo incondicional de sus padres y de Esma, Clodoveo organizó un encuentro con Arnau y Cedro en un lugar público, cuidadosamente elegido por sus implicaciones de seguridad y neutralidad. Arnau y Cedro llegaron juntos, claramente despreparados para lo que les esperaba. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación mientras se sentaban frente a Clodoveo, quien los esperaba con una expresión serena pero decidida. Clodoveo comenzó exponiendo calmadamente los hechos, presentando las pruebas de sus descubrimientos con una meticulosidad que no dejaba lugar a dudas. Cada documento, cada correo electrónico y cada registro financiero era una pieza del rompecabezas que delineaba claramente la traición de Arnau y Cedro. Arnau intentó interrumpir, sus palabras cargadas de desesperación y negación. Pero Clodoveo continuó, imperturbable. Su voz, firme y controlada, resonaba con una fuerza interna que no sabía que poseía. Cedro, por otro lado, permaneció en gran parte en silencio, su expresión traicionada por la culpa evidente en sus ojos. Ustedes dos destruyeron mi vida, pero no lograron eliminarme por completo. Estoy aquí y exijo justicia, declaró Clodoveo firmemente, cada palabra cargada de determinación. Las reacciones de Arnau y Cedro variaron entre súplicas de perdón e intentos desesperados de justificar sus acciones. Arnau, con su voz temblorosa, trataba de desviar la culpa, mientras Cedro mantenía la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de Clodoveo. Pero Clodoveo estaba decidido a no dejar que las manipulaciones emocionales desviaran su curso. Su resolución era inquebrantable. Concluyó el enfrentamiento prometiendo que las medidas legales seguirían, informando que las autoridades ya estaban al tanto y que el proceso estaba en marcha. No había vuelta atrás. La justicia tomaría su curso.
y Clodoveo se aseguraría de que pagaran por lo que habían hecho. Al salir del encuentro, Clodoveo sintió un cúmulo de alivio y sobrecarga emocional. Cada paso que daba, sentía el peso de los años de dolor y traición, pero también la liberación de finalmente enfrentar su pasado. Sabía que el camino por delante aún sería largo y posiblemente doloroso, pero estaba listo para enfrentarlo, sabiendo que tenía el apoyo de su familia y de Esma. El amor y la dedicación de Esma le daban fuerzas para luchar no solo por justicia, sino también por un futuro pacífico. Cada gesto de apoyo de ella, cada palabra de aliento de sus padres, reforzaban su determinación de reconstruir su vida. Después de la revelación de sus verdaderas identidades y el enfrentamiento con Clodoveo, Arnau y Cedro decidieron viajar fuera del país, argumentando que necesitaban tiempo para despejar la mente. Sin embargo, Clodoveo aprovechó este periodo para consolidar aún más su caso, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y asegurándose de que todas las pruebas fueran meticulosamente documentadas y listas para la acción legal inmediata. Pasaba horas revisando cada detalle, cada documento, cada testimonio, decidido a construir un caso irrefutable contra Arnau y Cedro. El regreso de Arnau y Cedro de las vacaciones fue abruptamente recibido con la presencia de policías esperándolos en el aeropuerto. Tan pronto como desembarcaron, antes de que pudieran asimilar la realidad de lo que estaba sucediendo, fueron abordados e informados de sus inminentes arrestos. La sorpresa y el pánico se reflejaron en sus rostros, mientras los agentes les colocaban las esposas. Desde una distancia segura, Clodoveo observaba con una mezcla de satisfacción y seriedad. Su presencia discreta y observadora, vigilando cómo los dos hombres que habían destruido su vida eran finalmente llevados ante la justicia, era un momento que había esperado por mucho tiempo. Sabía que este era solo el comienzo del proceso legal, pero verlos ser arrestados era un paso significativo hacia la redención. Mientras tanto, Clodoveo enfrentaba sus propias emociones turbulentas. Sentía una mezcla de alivio al ver que se hacía justicia, pero también un peso, sabiendo que muchos capítulos de esa historia aún necesitaban resolverse. Las noches eran largas y llenas de pensamientos conflictivos, pero el apoyo constante de Esma le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Fue en este clima de conclusión y nuevos comienzos que Esma le dio una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. En una tarde tranquila, mientras reflexionaban sobre los eventos recientes y planeaban su futuro juntos, Esma, con una seriedad inusual, tomó las manos de Clodoveo. Sus ojos, llenos de emoción y amor, miraron profundamente en los suyos. Clodoveo, tengo algo importante que decirte, comenzó ella, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Estoy embarazada. La noticia cayó como una bendición inesperada sobre Clodoveo. Todos los sentimientos de venganza y amargura que habían consumido gran parte de sus pensamientos fueron reemplazados por una ola de felicidad y propósito renovado. Sintió que el peso de los años de dolor y lucha se desvanecía, dejando espacio para un futuro lleno de esperanza y alegría. Esto es maravilloso, Esma. Es más de lo que podría esperar en este momento, respondió él, su voz temblando de emoción. La noticia del embarazo de Esma llenó a Clodoveo de una alegría indescriptible, reforzando su determinación de construir una vida plena de amor y seguridad, alejados de los errores y sombras del pasado. Aunque el camino que se avecinaba podía estar lleno de desafíos, ahora tenía una nueva razón para luchar por un futuro mejor. No solo para él y Esma,
sino también para la nueva vida que estaban a punto de dar la bienvenida. Abrazados, Clodoveo y Esma contemplaron el horizonte de su nueva vida, llenos de esperanza y determinación. El embarazo de Esma no solo consolidaba su futuro juntos, sino que también simbolizaba un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el dolor del pasado y mirar hacia adelante con la promesa de alegría y unión. Con la justicia en camino y una nueva familia formándose, Clodoveo finalmente se sintió listo para cerrar el capítulo doloroso de su vida y comenzar a escribir uno nuevo, lleno de amor y promesas. Con Arnau y Cedro enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, Clodoveo se encontró frente a una nueva responsabilidad inesperada. Durante el proceso legal, se reveló que Arnau había dejado a Esma un niño poco antes de su arresto. Incapaz de cuidar al niño, Clodoveo tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Decidió asumir la responsabilidad del hijo de Arnau, prometiendo criar al niño como si fuera suyo propio. Mientras Clodoveo y Esma se sentaban en su sala de estar, contemplando el futuro incierto pero esperanzador, Clodoveo expresó sus pensamientos en voz alta. Todos merecen una segunda oportunidad. Incluso este pequeño, compartió Clodoveo con Esma, su voz llena de convicción y ternura. Sé lo que es ser dejado atrás, y no permitiré que eso le suceda a él, dijo Clodoveo con una determinación inquebrantable. La decisión de cuidar del hijo de Arnau no llegó sin sus desafíos. Cada día presentaba nuevos obstáculos legales y ajustes emocionales, especialmente con la llegada inminente de su propio hijo con Esma. A pesar de todo, con Esma a su lado, Clodoveo enfrentó cada desafío con una renovada sensación de propósito y fuerza. Con el tiempo, Esma apoyó cada decisión, admirando profundamente la capacidad de Clodoveo para perdonar y mirar hacia el futuro con compasión y esperanza. Su hogar se llenó rápidamente de risas infantiles y llantos de bebés, creando una sinfonía constante de nuevos comienzos y promesas cumplidas. Cada rincón de la casa vibraba con la energía y la inocencia de los niños. Clodoveo se adaptaba al papel de padre con una dedicación y ternura que sorprendían incluso a él mismo. Aunque había noches sin dormir y días llenos de desafíos, nunca se arrepentía de su decisión. Cada momento con sus hijos, desde las risas hasta las lágrimas, era una reafirmación de su compromiso y amor incondicional. La llegada de su hijo biológico, solo unos meses después, trajo aún más alegría y completitud a su hogar. Clodoveo miraba a sus dos hijos, uno adoptado por circunstancias y otro por sangre, y veía en ellos un futuro brillante que estaba decidido a proteger y nutrir. Cada día se convertía en una oportunidad para enseñarles y aprender de ellos, fortaleciendo el vínculo familiar. Con la justicia finalmente servida y su familia en crecimiento, Clodoveo se permitió por fin mirar hacia el futuro, con una sensación de paz y gratitud. Sabía que el camino hasta aquí había sido tumultuoso, marcado por pérdidas y descubrimientos dolorosos, pero también por crecimiento y redención. Rodeado del amor de Esma y de sus hijos, Clodoveo sentía que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Un lugar donde podía ser él mismo y ofrecer lo mejor de sí a su familia. En una tarde tranquila, mientras observaba a Esma jugar con los niños en el jardín, Clodoveo reflexionaba sobre el viaje inesperado que había tomado su vida. Había perdido mucho, pero había ganado más aún. Una familia, un propósito y una segunda oportunidad en la vida. El sol del atardecer iluminaba suavemente el jardín, creando un cuadro de serenidad y esperanza.
Apenas estamos empezando, le dijo a Esma, quien le respondió con una sonrisa de acuerdo, apretando su mano con firmeza. Juntos, enfrentarían el futuro, ya no como individuos rotos por el pasado, sino como una familia unida, fuerte y llena de amor y esperanza. El nuevo comienzo de Clodoveo era, de hecho, un nuevo comienzo para todos ellos. Un testimonio del poder de la resiliencia, el perdón y el amor incondicional. La historia de Clodoveo es una poderosa narrativa de resiliencia, redención y amor incondicional. A través de innumerables desafíos, desde la traición y la amnesia hasta la lucha por la justicia, Clodoveo encuentra en Esma y en sus hijos la fuerza para reconstruir su vida. Su capacidad para perdonar y asumir responsabilidades inesperadas, como cuidar al hijo de Arnau, demuestra una notable compasión y un profundo sentido de la familia. La llegada de su propio hijo biológico y la adopción de Mateo consolidan este nuevo comienzo, lleno de esperanza y promesas. La relación entre Clodoveo y Esma se fortalece a medida que enfrentan juntos las adversidades, creando un hogar lleno de amor y seguridad para sus hijos. Cada obstáculo superado no solo refuerza su vínculo, sino que también les permite crecer y evolucionar como individuos y como pareja. La transformación de Clodoveo de un hombre roto por el dolor a un padre y esposo dedicado, es un testimonio del poder del amor y la determinación. Clodoveo y Esma, unidos por el amor y el apoyo mutuo, transforman una vida marcada por el dolor en una de felicidad y propósito renovado. La historia de Clodoveo nos recuerda que, con determinación y amor, es posible superar las adversidades más grandes y encontrar un nuevo camino lleno de alegría y significado. Al final, su historia no es solo una de supervivencia, sino también una inspiradora lección de cómo el amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas, ofreciendo una segunda oportunidad para construir una vida llena de promesas y bendiciones.